Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta esta situación, teniendo en cuenta este movimiento de la oferta hacia la derecha o hacia la izquierda, que quiere decir que incremento o disminuyo la oferta, existen además de la condición anterior que les acaba de mencionar, que es el incremento de uno de de los precios, de los factores de producción, incremento o disminución de uno de los precios de los factores de producción. También existen otros tipos de alternativas que pueden llegar a modificar la oferta o la pueden hacer trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda. Otro de estas alternativas es básicamente que el precio de los demás bienes se modifique. Esto hace obviamente que se mueva en la curva de la oferta siempre y cuando estemos hablando de bienes sustitutos. Por ejemplo, si estamos hablando del azúcar y de la panela, y si uno incrementa el precio, el otro hace que incremente básicamente todas sus cantidades demandadas. ¿Por qué? Porque básicamente uno sustituye al otro. Así que el precio de los demás bienes cuando son sustitutos también es un factor que podría llegar a modificar la curva de la oferta hacia la izquierda o hacia la derecha. En segunda medida, el que les expliqué con anterioridad, el costo de los factores de producción. Y tercero, las expectativas empresariales. Este hace referencia a que la curva de la oferta se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha cuando en algún momento se presenta algún tipo de fenómeno, básicamente, que hace que una expectativa de un sector o una empresa haga que produzcan más o menos. Por ejemplo, el gerente o el tomador de decisiones de una empresa, de un sector, decide que va a producir más o menos de su bien o servicio que ofrezca en el mercado. ¿Por qué razón? Porque tiene un feeling de que algo va a pasar en el mercado, de que no sé, va a venir una pandemia o que va a venir un nuevo impuesto, alguna cosa. Algo así. Entonces, básicamente, esa expectativa empresarial hace que se modifique por completo lo que viene siendo, perdón, la curva de la oferta hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto obviamente ocasiona que se modifiquen también los precios a favor o en contravía de los consumidores. Es bastante relativo, ¿no? Aquí en pantalla podemos ver esa modificación de la curva de la oferta hacia la derecha. Allí vemos que la oferta 1 pasa a la oferta 2 por X o Y modificación que previamente les estaba comentando. Como por ejemplo lo que les acabo de comentar. Uno de los factores de producción del precio del pepperoni para la pizza se disminuye. Si se disminuye, significa que yo puedo producir muchísimo más con el mismo costo. Porque obviamente conseguí el pepperoni y el queso con un 50% de descuento. Significa que con la misma plática que iba a comprar eso, compré el doble. Básicamente, ¿qué hace? Que yo pueda producir mucho más. Cuando produzco mucho más, la curva de la oferta se mueve hacia la derecha como se encuentra en pantalla. ¿Qué pasaría en el efecto contrario? Pues básicamente pasaría es si el precio de uno de los insumos se incrementa. Eso hace que se me dificulte a mí básicamente el lograr, el lograr de una u otra manera que yo pueda producir de la misma manera que lo venía haciendo antes, porque los precios se incrementaron, por lo tanto yo voy a disminuir esta actividad o esta producción de manera, digamos que sistemática. Ahora, ya hablando un poquito de esos temas, digamos, de macro, de oferta, demanda, de los movimientos y de los movimientos en los precios, que sin duda alguna son herramientas fundamentales para análisis y obviamente para comprender las finanzas públicas en todo su esplendor, pues básicamente vamos a continuar hablando de ciertos temas o ciertos conceptos muy relacionados con este tema. Vamos a hablar ahora del Banco Central. ¿El Banco Central qué viene siendo? El Banco Central generalmente en todos los estados es un banco de carácter especial que se encarga de varias cosas, que se encarga, entre muchas funciones, de la política monetaria, de administrar recursos, de tomar decisiones, directrices que favorezcan aspectos económicos en cualquier tipo de economía. ¿Qué pasa? En el caso colombiano, como ya sabemos, el banco papá, el Banco Central, es básicamente el Banco de la República. Una entidad, obviamente, digamos que autónoma, no depende directamente del gobierno central, ni mucho menos del presidente, ni nada, precisamente para mantener una autonomía en las decisiones que toma.
Y en el caso colombiano tiene muchas funciones, muchísimas funciones. Básicamente el Banco de la República se encarga de, empezando, de controlar la inflación. El Banco de la República es un organismo muy interesante. No solo tiene unas personas, y lo digo con, ¿cómo se dice? Responsablemente hablando, tiene personas brillantes, tiene personas muy sabias en muchos temas económicos, créanme, son brillantes en muchos casos. Tiene gente muy sabia en muchas cosas y obviamente como tienen esa independencia pueden llegar a tomar ciertas decisiones que a veces van en la misma contravía del gobierno nacional. ¿Pero por qué? Porque ellos deben proteger el sistema, deben velar por la política económica, la política monetaria y cómo básicamente debe funcionar en cada caso. El Banco de la República tiene muchas funciones, como les mencionaba con anterioridad. ¿Cuáles? Por un lado, administra las reservas internacionales. Por otro lado, funciona como prestamista de última instancia de otros establecimientos financieros bancarios. Es decir, si todos están en la inmunda, pueden ir al Banco de la República para que les preste plática. No es muy común para hacerles franco, pero puede hacerlo. Fomentar la cultura y otras cositas, como lo hace, por ejemplo, con la Biblioteca Luis Ángel Arango o con la Casa de la Moneda, que básicamente es de ellos. Ellos básicamente fomentan la cultura y otras cositas más. ¿Qué otra cosa hace el Banco de la República? Bueno, básicamente el Banco de la República se encarga, como muchos de los bancos centrales, de emitir la moneda o la divisa más bien oficial de cada estado. Es decir, ellos son los únicos que tienen la potestad de imprimir el papel moneda, el peso colombiano, por ejemplo, y las monedas, por supuesto. Esa característica también es muy propia de los bancos centrales, pero no todos. ¿Y qué otra cosa hace entre muchas otras funciones? El control de la inflación, como les mencionaba. Pero ¿cómo controla la inflación? Bueno, básicamente el Banco de la República es un ente autónomo que se encarga de tomar distintos tipos de decisiones y atribuciones para controlar la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es un tema muy delicado, es un tema muy complejo, es un tema muy necesario que se debe, digamos que mantener, que se debe manejar, que se debe administrar de la mejor manera posible. ¿Para qué? Pues para que básicamente se logren todos y cada uno de los objetivos económicos en un estado. ¿La inflación qué es? La inflación, en términos muy simples, viene siendo un incremento de los precios. En ese sentido, ¿qué es la hiperinflación? La hiperinflación sería un incremento desmedido de los precios. Lo que le ocurre a Venezuela y todo este tema, el billete de 1 millón de bolívares o lo que sea, y así sucesivamente. En Colombia, la inflación, como en la mayoría de los estados, es algo muy importante. No podemos decir que la inflación sea alta o sea baja, porque realmente eso es bastante subjetivo. Lo que sí tenemos que decir es que la inflación se debe controlar. Debemos poder tener instrumentos para poder controlar cuándo se incrementa o cuándo se reduce mucho. ¿Para qué? Para que obviamente sea favorable para la economía. El Banco de la República modifica el valor de la inflación por medio de diversos tipos de directrices. ¿Cómo cuáles? Bueno, el Banco de la República empieza, por ejemplo, con el control de la inflación por medio de la cantidad de efectivo o de circulante que existe en la economía. Cuando hay más dinero, más billetes y monedas en el mercado, los precios tienden a incrementarse, es decir, la inflación se aumenta. Cuando hay menos dinero, menos circulante en el mercado, la inflación tiende a reducirse. ¿Listo? Cuando hay más dinero, la inflación tiende a aumentar. Cuando hay menos dinero circulante, ojo, la inflación tiende a disminuirse. Esto es, digamos que el parámetro principal del Banco de la República para poder actuar. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo hacemos para que haya más o menos circulante? Ahí es el meollo del asunto y todos los instrumentos que el Banco de la República puede llegar a tener. ¿Cómo cuáles? Empecemos por, qué sé yo, por el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés, de una u otra forma, las regula o intercede en el mercado el Banco de la República para modificarlas. Si yo disminuyo las tasas de interés, por ejemplo, para apalancamientos, para préstamos, ¿qué ocurre? Las personas empiezan a
ir al banco a solicitar préstamos para comprar su casita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los intereses están más bajitos. Inmediatamente esto hace que haya más circulante, más demanda. Como hay más demanda y más consumo, entonces técnicamente esto que hace que se vaya incrementando la inflación. Caso contrario, si yo incremento las tasas de interés, pues ¿qué pasa? La gente no va a solicitar préstamos, no va a consumir porque básicamente le sale muy costoso. Restringo el circulante y al mismo tiempo disminuyo la tasa, la inflación, perdón. ¿Qué otras alternativas tiene el Banco de la República para modificar esto? Básicamente la compra y venta de dólares, por ejemplo. Si ellos venden dólares al mercado, cuando ellos entregan esos dólares, porque están vendiendo dólares, ¿qué reciben ellos? Pesos colombianos. Si reciben pesos colombianos, ¿qué están haciendo? Están quitando circulante, modifican la inflación. Caso contrario, si yo compro dólares, ¿qué estoy diciendo? Denme los dólares mercado que yo les voy a pagar en pesos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Colocando pesos colombianos en el mercado, es decir, aumento el circulante. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Bueno, básicamente pueden hacer casi de todo. Ellos pueden inclusive actuar a través del encaje bancario. ¿Qué viene siendo el encaje bancario? Es un porcentaje que todas las instituciones financieras bancarias deben mantener en reserva, intocable, por directriz del Banco de la República. Por ejemplo, el Banco de la República podría decir, bueno señores, piensen en un vaso. Hoy en día necesito un encaje bancario del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que de toda la plática que ustedes tienen van a dejar el 20% quieto o en mis bóvedas, como ustedes quieran, le miramos. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar estos recursos o para, no sé, para cualquier cosa. Ni siquiera tienen que dar una explicación. Pueden simplemente querer resguardarlos. Eso es todo. ¿Y ahí qué están haciendo? Pues están diciéndole a todas las entidades financieras bancarias, usted puede utilizar ese 80% porque el 20% me lo deja quieto. El 80% de todos sus recursos. Préstelo si quiere. Pero 20% de eso queda quietico. Si quisieran, podrían hacer lo contrario. Decir, bueno, señores, me van a dejar por favor el 80% de encaje. ¿Eso qué quiere decir? Que inmediatamente restringen la capacidad de los recursos que tienen todos los establecimientos financieros bancarios para prestar. Ya no pueden prestar toda su platica, sino solamente el 20%. ¿Por qué? Porque el Banco de la República les dijo que guardaran el 80%. Así que el encaje bancario también es otra forma, básicamente, de interceder y de modificar la inflación en Colombia. La inflación en Colombia tiene un objetivo. En teoría, la inflación en Colombia debe ser igual al 3% más un punto. O más o menos al 3% más un punto. Es decir, en teoría debería estar máximo en el 4%. El Banco de la República entra con estas estrategias o actividades cada vez que lo requiera para poder modificar precisamente la inflación y llegar a este objetivo, entre muchas otras alternativas que pueden llegar a tener ellos, claramente.